Niños y niñas, seguimos en otro tema de primera comunión. Resulta que hoy vamos a hablar de algo muy hermoso que Jesús dejó en nuestra tierra, sobre los milagros de Jesús, aquellos milagros que hacen pensar que realmente Dios existe, todo su reino está conformado por ángeles y que Él hace cosas magníficas por nosotros y por eso nosotros debemos hacer el bien. Bueno, niños y niñas, aquí tengo una imagen en mi Biblia cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Vemos que Él era muy aclamado y llamado maestro porque Él hacía muchos milagros. Así que el día de hoy vamos a conocer cuáles fueron esos milagros tan impresionantes y tan maravillosos que hizo. ¿Listo, niños? Entonces vamos a colocar muchísima atención. Vamos con el primero, que está en la cita bíblica de Mateo. Jesús sana un mudo. Sana un mudo, ¿cómo sería eso? Vamos a escucharlo. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Y qué miedo, ¿cierto? Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí quedó asombrada y decía: nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: Jesús expulsa a los demonios, porque el mismo jefe de todos los demonios le da a ese poder. Resulta que en esa época la mayoría del pueblo, que eran los fariseos, no creían en aquellos milagros que hacía Dios, ya que ellos veneraban otro tipo de cosas, de animales o dioses. Y no creían que Jesús era el Mesías, tampoco que realizaba ese tipo de milagros. Y por eso calumniaban con este tipo de cosas. Pero todos sabemos que Jesús tenía el poder y la mano de su Padre Dios, y por eso era posible esto. Ahora vamos con el siguiente, ¿listo? El siguiente es una niña muerta y una mujer enferma. ¡Qué interesante! Vamos a escuchar. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Aquí vemos cómo este padre tenía aquella confianza, aquella fe y aquella seguridad de que Jesús iba a hacer todo lo posible porque su hija reviviera. ¿Sería este el caso, que esta fe y esta confianza de este señor fuera tan posible para que Jesús hubiese realizado tan magnífico milagro? Vamos a escuchar. Jesús se levantó y fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Pobrecita, ¿cierto? Al verlos pasar, ella pensó: si pudiera tocar el manto de Jesús, con solo eso quedaría sana. Aquí vemos como esa mujer también tenía esa fe, esa certeza en que Jesús la iba a sanar con solo tocar el manto. Él ni siquiera la tenía que mirar. Con solo tocar el manto, ella ya iba a ser sana. ¿Por qué? Porque tenía esa plena fe en él y sabía que Jesús era el Mesías, el elegido del reino de Dios. Vamos a ver qué pasó. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? De que la mujer, demostrara tanta, pero tanta confianza para ya quedar sana con solo tocar el manto. Es algo increíble. Así son las cosas de Dios. Vamos a ver qué pasó. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: salgan de aquí. La niña no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero cuando sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Todos en esa región
supieron lo que había pasado y se quedaron asombrados. Claro, se imaginan después de que la niña ya estaba muerta, ya la estaban velando, inclusive músicos tenía y ya la gente daba que esa niña estaba muerta. Y Dios con solo tocar su mano hizo que despertara, porque para Dios estaba dormida, ¿cierto? Para Jesús, qué impresionante. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, niños y niñas, espero que les esté gustando mucho escuchar sobre aquellos milagros que realizó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, gracias a que su Padre le dio todo ese poder para que nosotros creamos que Él es un Dios verdadero. Jesús sana a 2 ciegos. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, lo creemos, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron ver de nuevo. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado, pero ellos salieron y contaron a toda la gente de aquella región lo que había hecho. Resulta que todos esos milagros eran tan impresionantes, tan admirables, que la mayoría de gente, los cuales vieron todos esos milagros realizados, fueron los encargados de contarle a la demás población todas esas cosas tan maravillosas que realizaba Jesús, para que empezaran a creer en Él y en su Padre Dios y no adoraran a aquellos dioses tan falsos que tenían. ¿Listo, niños y niñas? Ahora vamos a escuchar el siguiente. ¿Sobre qué tratará el siguiente milagro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Saben? Puede ser, ya vimos que curó a 2 ciegos, despertó a una niña que estaba muerta, ¿cierto? Y también, con solo tocar su manto, sanó a una mujer. Vamos a escuchar el siguiente. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genezaret. Cuando los del pueblo reconocieron a Jesús, dieron aviso por toda la región. La gente llevó a los enfermos a donde estaba Jesús y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanados. Resulta que a estos enfermos le pasó lo mismo que a aquella mujer, que con solo tocar el manto ya estaba sana. Pero ustedes, ¿por qué creen que todas estas personas en ese tiempo fueron sanadas? Porque tenían aquella fe y aquel convencimiento de que Jesús era real y era el Mesías, el cual habló mucho en ese tiempo sobre el reino de Dios. Bueno, niños y niñas, entonces, qué grandioso y qué maravilloso es hablar de Jesús, ¿cierto? De todas las cosas maravillosas que Él siempre ha hecho, ¿cierto? Qué magnífico y qué hermoso es escuchar esto. Bueno, niñas y niños, entonces nos vemos en otra próxima clase, ¿listo? Espero que les haya gustado.